Bueno, seguimos en la Tucumana con más data, más información para contarles, porque el próximo 6 de septiembre habrá una jornada en nuestra provincia. A ver, Tucumán va a ser sede justamente de esta nueva jornada institucional de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Por eso vamos a hablar con su presidente, quien ya está en contacto con nosotros. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gabriel y Ana de la Tucumana. Buenos Hola. días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Maximiliano, un gusto estar en contacto con vos. A ver, contándole a la gente que nos está mirando, nos está escuchando, en base a lo que va a pasar aquí en nuestra provincia, ¿cuál es la tarea de un consultor político? Sí, los consultores políticos tenemos como varias tareas asociadas, ¿no? Pero una de ellas es investigar lo que sucede, investigar a la opinión pública, investigar las necesidades y las demandas ciudadanas para poder generar estrategias que permitan generar una comunicación más eficaz. En ese contexto, pensar que la política es permanentemente con comunicación, la Sí. forma de generar un buen vínculo entre representantes y representados y entre las personas entre sí en términos generales, es a través de la comunicación, y los consultores políticos intentamos acercar a los diferentes actores de la política, y los ciudadanos lo son, de tal manera de que se produzca un sistema de toma de decisiones colectivas que sea muy eficiente, mediante una comunicación Sí. eficaz, mediante, en las diferentes etapas de las relaciones y de las situaciones políticas, que son campañas electorales, comunicación de gobierno, comunicación de oposición, asuntos públicos para aquellas empresas que participan dentro del espacio público, comunicación gremial, entre muchas otras, en las cuales nosotros, desde abordajes teóricos y metodológicos, intentamos contribuir, como digo, a la mejora de la comunicación de los distintos actores. Claro, y sabe que nosotros justo comentábamos en el corte recién algo que nos da la impresión que en los últimos años han tomado otro protagonismo, ¿no? Los asesores políticos, los consultores políticos, al menos para la opinión pública se han hecho conocidos Mucho nombres que más. antes Sí, sí. no sonaban, ¿no? Pienso en el caso de Durán Barba, probablemente el más emblemático de los últimos años, que de golpe parecía gobernar él, o al menos eso se le endilgaba. ¿A qué se debe esto? Sí, en principio hay un proceso de profesionalización que atraviesa el Bien. planeta ya desde hace muchos años, Sí. que ha ido generando una serie, un constructo a partir del cual se puede generar una mejor calidad de comunicación. Entonces, esto hace que justamente un área que estaba bastante oculta, que no existía inicialmente, que estaba bastante oculta en alguna etapa, se hace más visible. Pero aquí hay que poner algunos puntos sobre algunas cuestiones que suelen suceder, como por ejemplo dar al consultor político poderes que los consultores no tienen. Consultor desde de partida es hombre de consulta, o persona, mujer de consulta, por Sí. supuesto. Bien, entonces en ese contexto los tomadores de decisiones son siempre los políticos. Si Exacto. en algún caso puntual hay algunos consultores que además de eso ejercen una especie de actividad política propia y de un poder por sí mismo, bueno, ya no tiene que ver específicamente con su función sobre consultor político comunicacional, que es lo que nosotros hacemos normalmente. En muchos casos, ante la visibilidad de algunos de ellos, también se utiliza esto para golpear a los políticos por vía intermedia. Bien, entonces en algún caso, digo, y hay muchísimas experiencias, no solo en la Argentina, sino en el mundo, se golpea a quienes son parte del entorno, a quienes aconsejan al líder político, Claro. de tal manera de golpear de manera indirecta. Con lo cual, como digo, hay casos puntuales donde pueden ejercer, además de eso, algunas otras tareas que ya no son propias del consultor político en sí mismo y que generan alguna especie de halo alrededor de un consultor Claro. todopoderoso que en Sí, algunos sí. casos tiene más de mito que de realidad. En algunos otros casos, por supuesto, puede darse esa situación, pero en general nos dedicamos a asesorar en términos comunicacionales las mejores vías para generar una comunicación efectiva, y esto tiene relevancia porque la política es siempre, como decía recién, con comunicación, con lo cual la única manera de establecer vinculaciones políticas es comunicando, y en ese sentido nuestro rol como consultores políticos es importante y es de enorme responsabilidad en términos de dar consejos adecuados a los líderes políticos, pero también a organizaciones ciudadanas que quieren incidir en la agenda pública. Claro. Y entiendo también que es, bueno, una manera, hay muchos debates al respecto, pero digo,
la política solo entendida desde la comunicación, o la comunicación como el principal eje de la política, es también una manera de pensar la política desde un relato, ¿no? De generar una especie de construcción de realidad más allá de la realidad misma. ¿Tiene que ver con eso también? Bueno, hay que ver qué es la realidad misma. La realidad Claro, siempre es sí. contada. Con lo cual, Sí. la definición de qué es la realidad siempre es descrita de alguna manera. Y en ese contexto no existe, como digo, realidad sin narración de la realidad. En ese contexto, la capacidad de interpretación de los momentos que viven las distintas sociedades y de aquellas herramientas más eficientes para comunicar, en términos de forma y en términos de fondo, pensar, por ejemplo, las herramientas digitales en esta etapa, la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, qué es lo que la ciudadanía quiere escuchar, pero al mismo tiempo en qué quiere ser representada, es un desafío siempre muy interesante, porque esto se va modificando en el tiempo. Y dabas dos ejemplos recién de formatos comunicacionales. Sí. Lo que en la Argentina se conoce como el duranbarbismo comunicacional, Exacto. bien, que funcionó en una etapa de la Argentina para comunicar de manera eficiente, hoy, con las características actuales de una sociedad más polarizada, con bastante más violencia en los términos comunicacionales, parece arcaico. Y no han pasado más de 10 años de este formato comunicacional. ¿Qué sucede? Cambió la sociedad, cambiaron las figuras que pretenden representarlos y cambian los modos eficientes de comunicar la política, junto con cambios tecnológicos. No era esa la etapa de TikTok, por decirlo en alguna manera. No era esa la etapa pospandémica que vivimos hoy. Bien, entonces en esos contextos esto es un desafío permanente para todos los actores sociales, adaptar su comunicación sin perder la esencia en contextos enormemente cambiantes, ¿no? Entonces, por eso hago referencia a esto, que uno dice, no ha pasado tanto tiempo desde que parecía que esos formatos comunicacionales eran los más eficientes, y lo fueron en alguna etapa, hasta que quedaron en un segundo plano a partir de algunos otros más agonales, que hacen más referencia al conflicto que al consenso, y donde parece que el líder toma decisiones, digo, ahí hablo del modelo comunicacional de Milei hoy. Esto tampoco implica que esto necesariamente vaya a ser dominante en el futuro. Entonces, los actores de la política, los actores de lo público, del espacio de lo público, deben adaptarse a esta nueva sociedad, a estas nuevas formas de comunicar y estar permanentemente actualizados en virtud de las demandas ciudadanas, de tal manera de ser eficientes en el desenvolvimiento de la sociedad y no quedar, como digo, de modé en una sociedad que se modifica de manera permanente. Y esto, por supuesto, está directamente relacionado a los recambios generacionales, ¿no? Y a generaciones que tienen otros modos de comunicarse, por supuesto. Y pienso que tan viejo ha quedado, por ejemplo, esa idea de los medios masivos de comunicación y los medios tradicionales como moldeadores de la opinión pública también. ¿Cómo ha cambiado ese concepto también, no? Completamente en virtud del surgimiento de nuevas herramientas comunicacionales que son muy eficientes, pero, y esto hay que decirlo, y va a ser justamente uno de los temas que vamos a tratar en las jornadas del encuentro regional de ASACOP, lo que sucede no es que unos medios reemplazan a otros, sino que se superponen, se yuxtaponen. Entonces, si uno mira, por ejemplo, lo que sucede en las redes sociales, y en esta última etapa, por ejemplo, en TikTok, va a encontrar mucha información que inicialmente apareció en medios masivos. Hay un proceso, y en los medios masivos uno encuentra que están comentando un tuit. En este contexto hay como un nuevo armado comunicacional donde los medios no dejan de ser importantes, pierden la relevancia como únicos actores comunicacionales, pero esto no implica que caen en la irrelevancia, sino que se generan nuevos formatos comunicacionales donde unos medios confluyen con otros de una determinada manera. Perfecto. Bueno, ya para cerrar, Maximiliano, ¿quiénes pueden participar? ¿Tiene un costo este evento? Sí, es el día 6 de septiembre, de 8:30 a 18:30. Van a estar presentes consultores políticos de todo el país. Hago una breve referencia. Va a estar Carlos Fara, Gila Vilker, Leandro Graglia, Claudio Gareca, Silvio Iramaín, Franco Gianotti, Pedro Butazzoni, Gustavo Coso. Es una selección de consultores políticos de todo el país, hablando de todas estas temáticas, ¿no? De temáticas importantes como es la construcción de narrativas, el análisis de la situación política actual. Vamos a estar hablando de las transformaciones, cómo ser un consultor político eficaz, estrategias de comunicación en entornos parlamentarios. Todos estos temas
que Sí. son sumamente relevantes, van a ser dados de 8:30 a 18:30 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. Perfecto. Y las inscripciones se hacen a través de Eventbrite. Hay inscripciones, todavía estamos en el Early Bird. Las inscripciones salen 10.000 pesos. Hay hasta el día domingo un descuento y valen 6.000. Y realmente va a ser un encuentro que vale la pena, no solo por lo que se va a decir, sino por todo lo que se va a poder dialogar con aquellos que concurran. Perfecto. Políticos, estudiantes, consultores, periodistas, todos aquellos que quieran concurrir van a ser muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Maximiliano, te mandamos un abrazo y vamos a estar próximamente en contacto. Hasta luego. Un gustazo, un gran abrazo para ustedes. Hasta luego. Maximiliano Aguiar, que es presidente de esta asociación de consultores políticos en diálogo con la Tucumana de mañana.